Hola, me llamo Ali Martín y vengo a hablaros de la historia de la fotografía. La vamos a dividir en 3 capítulos y aún así va a ser bastante resumida. Pero no os preocupéis que intentaremos hablar de todo lo importante y que entendáis el proceso de invención de la fotografía. Cuando hablamos de historia de la fotografía, tenemos que hablar de una serie de inventos y descubrimientos anteriores. El más importante es sin duda la cámara oscura, que cuando tenemos una caja cerrada, opaca la luz, y hacemos un agujero en uno de los lados, lo que esté enfrente de ese agujero, al que llamamos estenopo, se proyecta de forma invertida en el interior de la caja. Ese agujero, el estenopo, actúa como una lente rudimentaria y la imagen es proyectada ópticamente en el interior. Esta caja puede tener el tamaño que queramos. Podemos crear una habitación entera como cámara oscura, simplemente cubriendo sus ventanas y puertas y haciendo en una de las cortinas un pequeño agujero. Por supuesto, en el exterior tiene que haber luz para que algo se proyecte. Lógicamente no funciona de noche ni funciona con muy poca luz. Esto fue usado por dibujantes que podían poner a una modelo frente al estenopo y ellos esconderse dentro de la cámara oscura y así dibujar en un papel sobre la proyección. En los análisis que se han desarrollado en la actualidad podemos ver que algunos dibujos y grabados de la antigüedad estaban bocetados sobre proyecciones reales, utilizando una cámara oscura. Esa cámara oscura se mejoró con el tiempo a través de espejos y lentes rudimentarias, de forma que ya no era obligatorio estar dentro de la caja, sino que con un espejo y un cristal, la imagen proyectada se proyectaba sobre una superficie plana, sobre la cual podías dibujar con un papel transparente, claro, con un papel cebolla, lo que facilitó mucho y se usó como herramienta básica por dibujantes, cartógrafos, escultores, etc., durante siglos y siglos. Llegamos a principios del siglo XIX. Existe toda una corriente de nuevas invenciones, de nuevos conocimientos, de nuevas formas de ver la vida, de entender la química, de entender el conocimiento. Y se sabía que ciertos materiales reaccionaban a la luz, lo que permitía hacer calcar siluetas de plantas, calcar, incluso usando cámaras oscuras, permitía sacar imágenes oscuras y muy tenues de lo que estaba proyectado. Pero estas imágenes no duraban y apenas eran una curiosidad. Pero para muchos se volvió un tema apasionante intentar fijar esas imágenes proyectadas en el papel y que se quedasen en el papel de forma indefinida. Por supuesto, muchos de ellos era para ahorrarse el dibujar. Básicamente era una herramienta. En 1816, Alfred Nixie a partir de ahora, inventa un procedimiento que fija de forma bastante duradera imágenes sobre el papel. Este procedimiento él lo llamaría heliografías o dibujos del sol y más tarde puntos de vista. Inicialmente requiere un tiempo de exposición muy largo, del rango de 10 a 15 horas para hacer una sola vista. En 1827, Daguerre, que era podríamos llamarlo experto en espectáculos, era un empresario que organizaba y hacía espectáculos. En aquella época los espectáculos eran muy sofisticados y usaban espejos, efectos de luz para crear panoramas que se movían, contaban historias, usaban proyecciones con sombras chinescas, las llamadas lámparas chinas, con lo que él sabía bastante de óptica. Se alía con Nixie para aprender de sus conocimientos. Nixie ya estaba mayor, la verdad, y sabía que no iba a poder terminar su invento. Así que Daguerre se alía con él, se asocian y trabajan juntos durante un par de años.
En 1833, Nixon muere y Daguerre, con ayuda de un joven arquitecto aficionado a la química, continúa con su investigación. Y será en 1837 cuando consigan presentar un nuevo método fotográfico, este ya bastante más pulido que el anterior de Nixon, llamado daguerrotipo. Sí, Daguerre, otra cosa no, pero modestia le sobraba. Bueno, el daguerrotipo era una placa de cobre recubierta de plata que se sensibilizaba con vapores de yodo y luego se revelaba con hiposulfitos y demás. Bueno, el método es un poco lioso. Ese año, él no cuenta cómo ha hecho las fotos, simplemente las enseña. Él las muestra y todo el mundo, por supuesto, queda totalmente maravillado, porque era un nivel de calidad, un nivel de precisión y detalle que muchos pensaban que Daguerre tenía algún loco grabador que era capaz de grabar con la punta de un alfiler y que le hacía esos grabados tan maravillosos en plata. Os aseguro que se llegó a decir. Pero bueno, Daguerre siguió experimentando y también presentó una foto que sería el primer retrato de la historia. En esta foto, que es desde su casa de París, es una foto de larga exposición todavía. Se había conseguido bajar, por supuesto, de las 15 horas de Nixon. Aquí estamos hablando de una exposición de 15, 20 minutos. Pero aún así, en esa exposición, todo lo que está en movimiento de la calle desaparece. Pero tenemos a una persona. Esa persona está quieta. ¿Por qué? Está sentada y le están limpiando los zapatos. Por eso esa persona, ese rostro desconocido, es el primer retrato de la historia. Es algo curioso. En 1839, Daguerre consigue que el Estado francés le compre la patente del daguerrotipo por 3.000 francos, que en aquella época era mucho, mucho, mucho dinero. El Estado francés vivía una verdadera eclosión de las artes, con las grandes exposiciones universales, la Torre Eiffel, etc. Todo eso fueron esas décadas. Y vieron muy interesante comprar ese nuevo invento del que todo el mundo hablaba y dárselo al mundo. Bueno, quiso público sus especificaciones, la receta de los químicos, los tiempos y demás. Y la gente la gente con ciertos conocimientos corrió a intentar construirse una cámara oscura adaptable, construirse un laboratorio, etc. Daguerre, que no se contentaba con el pastón que le habían pagado los franceses, lo que hizo fue aliarse con un óptico y sacar el primer kit fotográfico, la primera cámara comercial de la historia. Este kit, del que estáis viendo un dibujo, traía todo lo necesario para hacer daguerrotipos. Generalmente lo que luego era las fotos, la placa, para hacer los daguerrotipos, ya lo comprabas preparado. Que también te lo vendía Daguerre. Ya veis por dónde va la cosa. Daguerre vende la patente, pero también fue el primero en vender los kits y las placas para que el resto de la gente pudiese hacerlas más cómodamente. Tras la invención de la fotografía no estaba solo Nixon o Daguerre, no, había muchos químicos que estaban detrás, intentando conseguir algo parecido. Y aquí hablamos de Talbot. Talbot era un científico aficionado a muchas artes que décadas antes de Daguerre ya había conseguido fijar algunas fotos, pero no lo había convencido en absoluto la calidad y lo había dejado aparcado. Cuando Daguerre presentó su daguerrotipo, Talbot recuperó esos conocimientos, adaptó las nuevas ideas. Al final de 1839 presentó sus calotipos, que es como él llamaba a su método fotográfico. Estos calotipos no eran en absoluto precisos, sobre todo si los comparábamos con los maravillosos daguerrotipos de Daguerre. El kit que creó Daguerre costaba 200 francos, lo que equivalía a 100 jornadas de un peón. Pero esto, que era un dineral para el peón,
para esa clase nueva acomodada que vivía de las rentas y que tenía mucho tiempo libre, era realmente algo muy, muy interesante para practicar y para tener como hobby, realmente. Así que se creó una verdadera fiebre del daguerrotipo. Todo el mundo quería ser el primero en sacar un daguerrotipo de X parque, X estatua, X playa. Los primeros nobles, bueno, ricachones que tenían, se permitieron comprarse un equipo de daguerrotipo, se subían al barco, se venían aquí a las Canarias, hicieron daguerrotipos en Canarias, se fueron a Estados Unidos, bueno, a las nuevas colonias de ese momento, hicieron más y más fotos. El daguerrotipo triunfó. Podemos observarlo en este dibujo satírico de Maurice, un famoso dibujante satírico parisino, en el que describe la locura fanática por el daguerrotipo que se vivió en esos años en Francia. En 1840 ha pasado un año desde que se presentó el daguerrotipo y ya tantos artistas trabajando, tantos fotógrafos, tantos nuevos químicos han conseguido mejorar la técnica y se consiguen ya tiempos de exposiciones muy inferiores. Hablamos de 5 o 10 minutos, lo que ya permite los retratos. Antes habían experimentado con retratos, pero era muy complicado fotografiar a una persona viva que respira, se mueve, en una foto de 15, 20 minutos. Pero cuando se baja de los 5 minutos, ya es posible. Se usan ciertas ayudas técnicas, llamadas garras, que agarraban a las personas por la nuca y les dejaban estar, les permitían estar muy quietos durante la toma. El daguerrotipo solo viviría una década de verdadero esplendor. Sí, daba una calidad pasmosa, pero, como hemos comentado, era peligroso, caro, muy caro, los materiales eran carísimos, y se basaron en un método de positivo directo. ¿Qué significa esto? Que la placa que el fotógrafo preparaba, que metía en la cámara y luego revelaba, se convertía en la única copia de esa foto. Lo que no pasaba nada si la foto era para un duque o para un noble que quería su foto bonita. Pero, por ejemplo, no se permitía sacar copias para poner fotos en un periódico o para regalar a tus amigos o como cartel. Así que mientras que el daguerrotipo reinaba, había muchos trabajando en el calotipo. ¿Os acordáis de Talbot, que comentamos antes? Pues muchos seguían trabajando en él, porque era mucho más barato, los materiales eran muy económicos y se basaba en un procedimiento de negativo y positivo. Salía de la cámara una vez revelado, permitía, por contacto, tú hacías, digamos, una foto de una foto. Pero al hacer una foto de un negativo, sacabas un positivo. Este método lo que permitía es que tú pudieses hacer muchos positivos a partir del mismo negativo. Poco a poco, el daguerrotipo fue dando paso a un calotipo mejorado y a su siguiente evolución, el coloidión. El coloidión se hacía con claras de huevo, era un procedimiento un poco asqueroso, la verdad, pero era mucho menos tóxico que el daguerrotipo. Y hacía falta mucho albúmina para poder hacer ese procedimiento. Con lo que imaginaros el fotógrafo de aquella época tenía su estudio y al lado una granja de huevos para conseguir toda la materia prima. Era un poco loco. Pero bueno, este coloidión inicialmente era en placa húmeda. La placa húmeda era una placa de cristal en la que tú ponías la emulsión y tenías que hacer la foto mientras estuviese húmeda. Lo que te obligaba a ir por ahí con una caseta de campaña o un carro preparado, porque todo esto hay que hacerlo a oscuras, estos procedimientos hay que hacerlo a oscuras, para poder tú preparar esa emulsión, sacarla en una cajita, meterla en la cámara, quitar una tapita, hacer la foto y salir. Ahora, en 1850,
cuando el término fotografía se estandariza para hablar de este arte. Inicialmente, recordemos a Nietzsche, él los llamó heliografías o puntos de vista. Daguerre los llamó daguerrotipos y Talbot los llamó calotipos. Ya en 1850 se sentó un poco las bases de que todo era fotografía, de que el procedimiento en sí, básico, se llamaba técnica fotográfica y que lo demás ya eran las técnicas concretas que usaba la gente. Con el advertimiento de los métodos fotográficos se crean los primeros estudios comerciales de fotografía. Antes los fotógrafos eran o nobles que lo tenían como hobby o químicos que hacían fotos pero eran muy por encargo, solo para gente muy rica. No, ahora se empiezan a crear estudios fotográficos en la calle. Bueno, se crean en la azotea porque hacía falta aún mucha luz para hacer las fotos. Entonces todos los estudios estaban en buhardillas acristaladas para que entrase la máxima luz posible. Uno de esos estudios más famosos fue el de Nadar, en París. Se especializó en retratar a la gente famosa. Escritores, pintores, dibujantes, cantantes, coristas, etc. Él les hacía fotos para sus publicaciones, para periódicos, para vender también después. La gente iba a su estudio a comprar copias de sus fotos. Digamos que fueron los primeros pósters, las primeras imágenes icónicas de los famosos. Como hoy en día compramos una revista que nos viene con un póster de nuestro grupo favorito. Pues es lo mismo. Más allá de hacer una foto bien hecha, bien iluminada, en el que se viese a la gente quieta y no movida, que ya era complicado en aquella época por la rudimentaria de la técnica, él se especializó en hacer retratos psicológicos e intentar que ese retrato hablase del retratado. Si era un escritor, que pareciera culto, si era una vedette o era una mujer del espectáculo, que pareciera realmente interesante. Intentaba que sus fotos hablasen. Además, se empiezan a utilizar fondos pintados, escenografías, se empieza a crear toda una narrativa alrededor del retrato fotográfico, lo que permitió luego muchos discursos, ya veremos. En 1860 ya el equipo fotográfico se había aligerado, ya podías ir por ahí a hacer fotos con un simple carro. Fenton fue un fotógrafo que fue a cubrir la guerra de Crimea, fue la primera guerra de la que tenemos fotografías. Y él iba con un carro y aunque su propósito principal era fotografiar a los propios soldados posándole, también fotografió los restos de la guerra. La técnica todavía no permitía llevar una cámara al campo de combate. Eran grandes, la foto tenía que durar al menos 1 minuto, 2 minutos, y por supuesto era imposible hacer eso en el rigor del combate. Pero sí, era fácilmente, podías ir luego al campo de batalla y fotografiar los cadáveres. Al menos fue la primera vez que se mostró al mundo la crueldad de la guerra. En 1861 sería la Guerra Civil Americana la primera verdaderamente fotografiada. Había numerosos fotógrafos que siguieron a los soldados y fotografiaron tanto a los soldados posando como los restos tras el combate. En esta época la fotografía es una mera herramienta. Los dibujantes la usan para bocetar, los escultores usan fotos de modelos en posiciones griegas como base para sus culturas y así no tienen que pagar el modelo. Los científicos la usan para retratar sus experimentos y la gente normal la usa para retratar lo que ven y sacarse fotos ellos. Pero no se entiende la fotografía como un arte, es simplemente una herramienta. Pero en este momento hay algunos, recordad aquellos nobles acaudalados que se compraban la cámara para experimentar con ella y como hobby. Pues algunos de ellos dedicarían ese tiempo y esa técnica fotográfica a crear y contar sus pequeñas historias, creando verdaderas fotografías artísticas.
la más importante fue Margaret Cameron. Margaret Cameron era una acaudalada mujer inglesa que vivía en la isla de Wight, una isla un poco apartada, en la que descubrió, en una de sus visitas a Londres, descubrió la fotografía y dijo, yo voy a hacer fotos. Se consiguió un kit y comenzó a hacer fotos en su casa. Ella fotografiaba a sus hijas, a sus amigas, a las hijas de sus amigas, y la fotografiaba en base a lo que ella conocía. Ella era una persona muy culta, que conocía las leyendas griegas, conocía filosofía, conocía la Biblia. Y todo esto le permitió contar historias con sus fotos. Ella no quería hacerle un retrato a su hija simplemente. Ella quería que su hija fuese Afrodita, quería que la hija de su amiga fuese un ángel. Ella intentaba contar historias con sus fotos. Voy a dejar este capítulo aquí, en el que ya hemos contado desde la invención de la fotografía hasta los primeros fotógrafos artísticos. Nos quedamos a finales del siglo XIX y en el siguiente vídeo hablaremos de los fotógrafos que cogieron la fotografía y se iban a la calle, a los primeros documentalistas, a los primeros fotoperiodistas y a toda la revolución que conllevó la street photography o fotografía directa.